y entrar en la presencia de Dios, porque para eso estamos, para estar en la presencia del Señor para siempre. Vamos a estarle dando inicio a este programa, vamos a estar orando. Padre nuestro que estás en los cielos, altísimo Dios, soberano y eterno, sea la gloria, el honor, la alabanza, la honra, el loor para ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias te doy una vez más por haberme permitido, Señor amado Padre, estar aquí en este canal, el canal Hebrón TV, el canal de la bendición, compartiendo tu santa y bendita palabra. Te pido que uses mi vida, Señor amado, Padre Celestial, conforme te plazca a ti. Que tu Santo Espíritu me direccione, Señor amado, Padre, y me dé, Señor, esa sabiduría, esa rema, bendito Dios, Padre, que me unja, Señor, de la cabeza a los pies. Que la palabra que salga de mi boca no sea palabra mía, Señor. Que sea una palabra revelada, Señor, bendito, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Úsame, Señor, como un canal de bendición, que esta palabra sea de sanidad, Señor amado, Padre Celestial, a los corazones, bendito Rey. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te alabo, te bendigo, te doy muchas gracias por esta nueva oportunidad que me das en esta tarde, bendito Dios. Te pongo en tus manos mi vida, pongo la vida de mi hermano Juan David en tus manos, Señor. Este canal, Señor amado, lo coloco en tus manos en esta hora, Dios mío, cada artículo que hay en este lugar, Señor amado, en tus manos lo coloco, este micrófono, bendito Dios, cada equipo, Padre Celestial, que seas tú santificándolo, bendito Rey. Padre, y que la palabra llegue a los corazones, Señor, y haga el efecto por el cual tú la envías en esta tarde. Hoy nos cubrimos, Señor amado, Padre Celestial, con ese manto protector, Señor amado, Padre, y reprendemos todo espíritu de las tinieblas, toda oposición, Señor amado, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo lo enviado por aire, por tierra, por agua, en el nombre de Jesús retrocede 7 veces. Pido ángeles de lo alto, ángeles del cielo, Señor, envía tus ángeles, Padre Celestial, y llénanos de tu presencia, Dios mío. Y toma, Señor, cada televidente en esta tarde, Dios mío, Padre Celestial, tómale la mente, el corazón a cada uno, Señor bendito Dios, y que escuchen tu palabra y la atesoren en su corazón, Señor, y que también sea puesta en práctica para la gloria y honra de tu santo nombre. Te alabo y te bendigo y te doy muchas gracias, Padre Celestial, desde ahora y para siempre. Aleluya, amén. Te alabo, Padre, te alabo, Hijo, te alabo, Espíritu de Dios. Te alabo, Padre, te alabo, Hijo, te alabo, Espíritu de Dios. Cuando te alabo yo puedo tocar montañas muy altas sin desmayar. Cuando te alabo yo puedo tocar el cielo. Cuando te alabo yo puedo tocar. Bueno, mis amados, vamos a estar hoy tratando de un estudio bíblico para la gloria y honra del Todopoderoso. Vamos a estar aprendiendo con la Biblia hoy. El tema es sanidad interior y liberación. Es un tema bastante larguito, pero lo vamos a ver por parte. Y hoy vamos a comenzar entonces con la introducción, ¿no? Sabemos que Dios creó al hombre con el único propósito de que el hombre disfrutara una vida plena, una vida sana, ¿sí? Una existencia llena de dolor, angustia, desesperanza, sensación permanente de culpa. Eso no estaba en la mente de Dios cuando Él nos creó, cuando te creó a ti, cuando me creó a mí. Entonces, si quisiéramos sintetizarlo, podríamos decir que Dios nos creó para ser felices,
para que gozáramos y disfrutáramos de su creación, de todo lo que Él había creado. No obstante a lo anterior, el adversario espiritual que nosotros tenemos, que se llama Satanás, y Jehová lo reprenda en este momento, está empeñado, está empecinado desde el comienzo en destruir la creación de Dios. Y el objetivo principal de él es la humanidad, el hombre, a ti y a mí. Y más cuando tú y yo somos servidores del Señor. Entonces, no concibe que nosotros podamos vivir o que tengamos una vivencial armonía en nuestro mundo interior. Si se lo permitimos, nos ata y lleva a prisiones de las que difícilmente podremos salir, a menos que le abramos las puertas al Señor Jesús. Él vino a librarnos, a romper toda cadena, a hacernos libres y a darnos una vida de excelencia en todos los órdenes. Se le permitió al Señor Jesús sanar nuestras heridas emocionales para que disfrutemos esa existencia renovada. La decisión está en nuestras manos. Si yo quiero ser libre de toda condenación, libre de toda atadura, de todo yugo, tengo que abrirle mi corazón al Señor Jesucristo para que Él entre a mi vida y rompa todas esas cadenas que el enemigo ha puesto en mí. Pero esa es mi decisión, porque el Señor lo quiere hacer, pero si yo no me decido, pues no pasa absolutamente nada. Entonces vamos a estar mirando. Nuestro enemigo espiritual está empeñado en robarnos las bendiciones e impedir una vida plena. Él no quiere que tú y yo seamos felices ni que disfrutemos de lo que Dios creó. Porque como Él es un egoísta y Él sabe que Él no va a disfrutar de nada de eso, porque por bruto fue que el Señor lo lanzó de allá y perdió todo el privilegio que tenía. Entonces Él ahora le da envidia de que tú y yo disfrutemos de todas esas cosas. Entonces vamos a ver si podemos identificar a nuestro enemigo espiritual y de qué manera opera, podemos enfrentarlo. Primero, Dios nos concibió o nos creó para que disfrutáramos la vida a plenitud. Lo dice Génesis 1, 26 al 28. Vamos a estar leyendo la palabra. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Está escuchando usted, mi amado hermano, mi amado amigo? Dios creó al hombre y le dio libertad para que disfrutara de toda la creación que Él había hecho. Él no creó un mundo bonito para que se quedara ahí, que se envejeciera ahí solo sin que nadie lo disfrutara, sin que nadie cultivara la tierra. No, Dios creó al mundo con un propósito, creó al hombre con un propósito. ¿De qué? De que la naturaleza, el hombre se enseñoreara de la naturaleza, que nosotros disfrutáramos de la naturaleza a plenitud. Pero como siempre existe la envidia, pues el envidioso se metió por el medio y dañó todo. Segundo, nosotros fuimos creados, lo acabamos de leer, a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados para dominar la tierra, o sea, para señorearnos, como lo dijo ahí en el versículo 28. El Señor dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces, o sea, en todo. A plenitud teníamos nosotros eso en nuestras manos. Lastimosamente, pues, ya sabemos lo que pasó.
Ahora, Dios nos creó para ser un pueblo grande y bendecido. El pecado, sin embargo, trajo maldición y ruina. Lo encontramos en Génesis, el capítulo 3, verso del 1 al 7. Vamos a estar mirando qué nos dice la palabra de Dios. Génesis 3, del 1 al 7, dice la palabra: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mire hasta dónde llega la maldad del enemigo, hasta dónde llegó la envidia, el odio que él siente por la creación y más que todo por nosotros los humanos. Entonces, por mucho tiempo se ha dicho que la vida cristiana normal es derrota, que está saturada de dificultades, de opresión. Indiscutiblemente, muchos estábamos equivocados. O sea, al fallar, al no reconocer en un comienzo que existe otro reino y que no todo lo que sucede viene de Dios. Si uno se sujeta a toda circunstancia, muchas veces se estará sujetando a derrotas y a dominio del reino de las tinieblas. Por eso, no podemos resignarnos a una condición de derrota, opresión, dominio y control sobre todas las áreas de nuestra vida. No sabemos qué es la victoria hasta tanto enfrentarnos a la situación de dolor, frustración y desesperanza que nos ha traído el enemigo. Lo encontramos en Juan 10:10. Sabemos que la palabra dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero también nos consuela diciéndonos que el Señor Jesucristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y ahí es que tenemos nosotros que agarrarnos, hermanos y hermanas, agarrarnos del Señor, porque el Señor nos creó con el propósito de que viviéramos eternamente, de que no nos faltara nada, de que fuéramos eternos. Pero se metió Satanás por el medio y dañó todo. Pero sabemos que la misericordia de Dios es tan grande que Él no dejó a la humanidad ahí caída, sino que envió a su Hijo a morir por toda la humanidad. Y hoy en día, los que estamos militando en los caminos del Señor, conocemos de Dios a través de su palabra y sabemos que Él quiere lo mejor para nosotros. Él nos quiere dar vida y vida en abundancia y nos las da en su Hijo Jesucristo. Por eso es que tú y yo no podemos mirar para ningún lado, sino hacia arriba. Arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, como dice la santa y bendita palabra. Nuestra victoria es en Cristo. Nuestra salvación la tenemos en Cristo. Por eso no nos podemos apartar de Dios en ningún momento, ni siquiera en chiste. No podemos, porque si nos zafamos de las manos de Dios, hermanos, estamos perdidos, porque a Satanás no se le puede dar chance, él no se le puede dar papaya, a él no se le puede dar oportunidad, porque es que él no pide permiso, él va entrando y va desbaratando y va
arrancando, dañando, destruyendo todo lo que está a su paso. Por eso, nosotros tenemos que mirar, fijar nuestros ojos en Jesucristo. Hasta tanto estemos en pecado, enfrentaremos un caos en nuestro mundo interior. Nosotros, mientras estemos en pecado, por eso es que nosotros todos los días tenemos que pedirle perdón al Señor, porque nosotros todos los días pecamos. Con la mínima pecamos y todos los días tenemos que pedirle al Señor perdón, arrepentirnos, pedirle perdón al Señor, porque es que bueno, fue un pecadito, una mentirita piadosa. Ese es un pecado, y si nosotros nos quedamos ahí creyendo que fue una mentirita piadosa, consintiendo el pecado, ahí Satanás, ahí le estamos abriendo la puerta a Satanás, y Satanás dice, bueno, estás convencida que fue una mentirita pequeña y que Dios te va a perdonar. Si no le pides perdón, Él no te va a perdonar y te voy a tener yo en mis manos. Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. Entonces, mis amados hermanos, el pecado se convierte en una atadura física y espiritual. Vamos a ver qué nos dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículo 34. Juan 8, 34 dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. 8:34 dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando nosotros pecamos, puede ser el pecado más pequeñito que a nosotros nos parezca. Eso es pecado. Delante de Dios es pecado, y ese pecado toca sacarlo de nuestro corazón, de nuestra mente. ¿Y de qué manera? Confesando al Señor que pecamos, arrepintiéndonos de ese pecado que cometimos, porque de lo contrario vamos a tenerle las puertas a Satanás abiertas y él va a estar allí perturbando nuestra vida, nuestra familia. Sí, él va a estar allí haciendo de la suya. El pecado nos impide avanzar. ¿Y de qué manera? Vamos a mirar qué nos dice Proverbio. Gloria al Señor. Proverbio 5:22. La palabra del Señor dice: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Mire, y el versículo 23 dice: él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Entonces, el pecado nos impide avanzar. Un cristiano en pecado no crece espiritualmente. Un cristiano en pecado no ve más allá de sus narices, todo lo ve normal, todo lo ve natural y sigue allí, nunca crece, no pasa del mismo versículo nunca, no pasa de la misma canción, siempre está ahí en lo mismo. ¿Por qué? Porque está en pecado y no se ha arrepentido, no le ha confesado su pecado al Señor. Entonces, Cristo, por su sacrificio en la cruz, nos hizo libre de la esclavitud del pecado. Primera de Corintios. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 23. Dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Mire, por precio. ¿Por qué precio? Y un precio bien alto que pagó el Señor Jesucristo por ti y por mí. El precio de la muerte. Hasta la última gota de sangre derramó nuestro Señor Jesucristo para limpiarnos, para que tú y yo hoy seamos salvos.
del pecado, seamos salvos de la condenación. Somos a veces como tan desagradecidos que no le agradecemos a Dios por haber enviado a su Hijo a morir por nosotros para salvarnos del pecado. Es necesario permanecer en Cristo para no estar de nuevo bajo esclavitud de pecado. Romanos 6, 15 y 18. Vamos a ver qué nos dice. Siervos de la justicia dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿A quién se quiere someter usted, hermano? ¿Al pecado o a la obediencia al Señor? Y el versículo 18 nos dice, pero el 17 y el 18 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hermano, no despreciemos, no desaprovechemos ese regalo tan grande que el Señor nos ha dado, que es la salvación, hermano. Obedecer es difícil, pero hay que obedecer, hacer el esfuerzo y obedecer la palabra de Dios. Así como cuando nosotros le obedecemos al marido, le obedecemos al jefe, le obedecemos a una persona importante, mejor dicho, nos sometemos a esa persona en cuerpo y alma. ¿Y por qué al Señor no? Si el hombre no me va a dar salvación a mí, me puede dar plata, me puede dar lujo, me puede dar comida, pero la salvación de mi alma no me la va a dar el hombre. Entonces, ¿por qué no le obedecemos al Señor? Hay que hacer un esfuerzo. Esforcémonos a obedecerle a Dios, porque en Él, en Cristo, tenemos nuestra salvación, hermano. No despreciemos esa salvación tan grande como nos dice la palabra. Ahora, la decisión de no ser de nuevo esclavizados por el pecado es nuestra y la encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 1, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La palabra del Señor nos habla muy claro, que estemos firmes en esa libertad que Cristo nos ha dado. Porque estando nosotros libres, yo miro, literalmente una persona la meten presa por un error que cometió, por algo, mató, robó, qué sé yo, y lo meten preso. ¿Lo meten preso para qué? Para que esa persona ya reflexione y trate de corregirse. Y de pronto se maneja bien y sale libre. Pero vuelve otra vez y comete otra fechoría. ¿Pero por qué? Si ya él vivió la experiencia en la cárcel, el trato, la soledad, de pronto el rechazo de los amigos, de la familia, ya él vivió todo eso. ¿Por qué quiere volver a hacerlo? Y eso nos pasa a nosotros. Ya el Señor nos libertó de enfermedades hereditarias, nos libertó de la ruina, nos libertó de enfermedades, nos libertó, de tantas cosas. Entonces, si ya somos libres en Cristo, ¿por qué queremos seguir atados al pecado, haciendo males? Nos liberta el Señor del chisme, nos liberta de pronto de la arrogancia, de la altivez, del orgullo y de muchas cosas. ¿Por qué queremos volver nuevamente a esto? Dios nos ofrece lo mejor de la vida. Él nos creó, Él no nos creó
para vivir en la infidelidad ni la derrota, sino en victoria, como lo dice Primera de Juan 5:5. Entonces, si Dios nos creó a nosotros para que fuéramos felices, ¿por qué queremos ser infelices? ¿Por qué nosotros mismos buscamos la derrota y la infelicidad? Si Dios nos ha dado una victoria. Entonces, sin embargo, es necesario que nos decidamos por la libertad que nos da Cristo. Yo me imagino una persona que lo aten físicamente, cojan una cabulla, lo amarren de pies y manos y lo tengan ahí a toda hora, años, meses ahí, atados, amarrados. Y que de pronto llegue el día en que le mochen esas cabullas, lo suelten, puede estirarse, levantar las manos, correr, caminar. ¿Por qué quiere volver a que lo aten nuevamente si ya vivió esa experiencia horrible? Entonces, así mismo es en lo espiritual. Si ya el Señor nos perdonó nuestros pecados, nos hizo libres, nos dio un lugar especial, ¿sí? Nos consiente, nos pechicha, nos bendice. ¿Pero por qué? Yo me pregunto, ¿pero por qué nosotros somos como tan cabezaduras? El Señor nos está haciendo bien. ¿Por qué queremos estar en el mal? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Yo me hago esa pregunta. O sea, un esclavo es el grado más inferior de servidumbre, sujetos a la voluntad de otro. Cuando nosotros estamos en pecado, somos esclavos, estamos sujetos a Satanás. Somos esclavos de Satanás y Satanás nos pisotea, se burla de nosotros, nos ridiculiza y hace lo que quiere con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es nuestro amo. La palabra del Señor dice que Él es el padre de mentira y Él lo que hace, todo lo que Satanás hace es malo, es pecado. Y si nosotros nos prestamos para que Él nos utilice, pues Él feliz, Él se ríe y se burla de nosotros. Dice, ve a la hija de Dios, ve al hijo de Dios como yo lo tengo. Entonces, no servimos para nada ante Dios. Somos, mejor dicho, lo peor cuando nosotros estamos en pecado. Entonces, no nos sujetemos, hermanos, a la voluntad del diablo. Sujetémonos a la voluntad de Dios. ¿Será que es muy difícil? Esclavitud, estar atado, sujeto a alguien. Yo no quiero estar atada a Satanás. Yo quiero estar atada, pero a Jesucristo. Dios espera que nos levantemos en victoria, la que ganó Cristo para nosotros. Dios quiere que seamos libres del yugo del diablo, nos levantemos triunfantes y poseamos lo mejor de la tierra, que nos movamos en dirección a una vida plena, mis amados. Lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor. Todo lo mejor, todo lo bueno que Dios creó, Él quiere que nosotros, tú y yo, lo disfrutemos. Entonces, Satanás tiene preparada una estrategia contra toda persona para dominarla, controlarla y destruir su vida en las dimensiones físicas y espirituales. Mis hermanos, nosotros no podemos darle oportunidad a Satanás. Juan 10:1 y Juan 10:10, bueno, ya leímos. El pecado abre las puertas a la opresión y la influencia demoníaca. Hay áreas de nuestra vida en las que Satanás establece ataduras para traer dominio, control y destrucción. Hay muchas áreas en nuestras vidas. Si nosotros le abrimos la puerta, Él puede utilizar el área de las finanzas, puede utilizar el área sexual de un matrimonio, puede utilizar el área laboral. Bueno, cualquiera de esas áreas las puede
utilizar Satanás para desestabilizarnos a nosotros y que nosotros dejemos de lado a Dios y busquemos las cosas del mundo. Y como las cosas del mundo las ministres Él, entonces quiere decir que dejamos a Dios y nos vamos con Él. Entonces no podemos, hermano, no podemos dejar que Satanás establezca esas ataduras en nosotros. No podemos permitir que Él tenga dominio y control en nuestras vidas, ni en nuestra familia. Tenemos que estar tomados de la mano de Dios, amados hermanos y hermanas, amigos que me están escuchando en esta hora. Como miremos un ejemplo, como hizo el pueblo de Israel, Dios nos ofrece lo mejor de la tierra, que es el disfrute de la vida plena. Nos corresponde entrar a poseer la bendición. Dios al pueblo de Israel le puso todo en bandeja. Y el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Se desvió. Se desvió de donde Dios lo había puesto, donde Dios lo había llevado. Quitó la mirada de Dios y empezó a hacer cosas. Ya sabemos qué fue lo que hizo. Empezó a idolatrar dioses falsos. Y bueno, y tantas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Mire pues el castigo que Dios le envió al pueblo. Vivieron esclavizados después de haberlos sacado de la esclavitud de Egipto. Volvieron a ser esclavizados. Les quitaron la tierra. Bueno, mejor dicho, eso fue a Israel. Pero nosotros hoy, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo y que también somos pueblo de Dios, Dios a nosotros nos ha establecido con un propósito, hermano, de que seamos salvos y que disfrutemos, de que le obedezcamos su palabra. La parte de Dios es darnos a nosotros. La parte del creyente es recibir las bendiciones. Pero, Dios está dispuesto a dárnoslas. Y nosotros sí, a toda hora estamos dispuestos a recibirla, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Sí le estamos obedeciendo a Dios? ¿Sí estamos andando correctamente como Dios manda en su palabra? Preguntémonos, hagámonos esa pregunta. ¿Yo sí soy merecedora de las bendiciones de Dios con mi comportamiento? Usted y yo sabemos cómo nos comportamos delante de Dios. Yo no la conozco a usted, usted no me conoce a mí, pero Dios sí nos conoce a todos. Y tanto usted como yo tenemos que ser conscientes y saber cómo estamos viviendo el Evangelio del Señor Jesucristo. Cómo nos estamos comportando nosotros para ser bendecidos. Y Dios nos bendice por misericordia. Por misericordia Dios nos bendice. Pero no lo merecemos. No lo merecemos, hermano. La tierra que debían poseer los israelitas estaba gobernada por 31 reyes. Dios instruyó a Josué. ¿Para qué? Para que Josué fuera a libertar esas tierras para su pueblo. Josué lo hizo. Pero después que Josué muere, el pueblo vuelve y se descacha, digámoslo así. Hoy, nosotros, por medio de Jesucristo, poseemos una bendición que Dios nos da. Y esa bendición es ser salvo por gracia. Entonces, ¿por qué nos vamos nosotros a deslizar del camino donde Dios nos ha llamado para hacer lo que a Dios no le agrada? Nosotros mismos buscamos sus males y después estamos echándole la culpa a Dios, o queremos que Dios nos saque del problema en donde nosotros mismos nos metimos solitos. Dios nos coloca en un lugar seguro, un lugar donde Él tiene cuidado de nosotros, pero nosotros nos bajamos de ese banco y nos sentamos en el banco que no debemos sentar. Y después que estamos metidos en el embrollo, entonces, ay Dios, ¿por qué permitiste esto?
Dios te mandó, Dios me mandó. No, fui yo misma, fuiste tú. Entonces, ¿por qué le reclamamos a Él lo que por nuestra desobediencia nosotros buscamos? Ahora, a usted y a mí nos corresponde sacar al enemigo de nuestro territorio. Nos lo dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Santiago capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo vas a resistir tú al diablo? ¿Cómo voy a resistir yo al diablo? ¿Cómo? Sometiéndome a Dios y resistiendo al diablo. Si nosotros no nos sometemos a Dios, a su palabra, hermano, el diablo hace con nosotros hochas y panochas. El Señor Jesús ya nos hizo libre y tenemos asegurada la victoria sobre toda atadura de nuestro enemigo espiritual. Vamos a ver qué nos dice el libro de Colosenses 1, del 9 al 14. Colosenses 1. Gloria a Dios. Del 9 al 14 dice la palabra. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mire pues, con Cristo tenemos la victoria asegurada, hermano. Con Cristo tenemos victoria sobre toda atadura de nuestros enemigos. Y ahí en mismo Colosenses el capítulo 2, versículos 13 y 15, 2, 13 y 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, Jesucristo hizo todo por ti y por mí, lo que a Él le correspondía hacer para salvarnos, para librarnos de la muerte, para salvarnos de la condenación. Jesucristo lo hizo todo, lo hizo completo y bien hecho. Ahora a ti y a mí nos corresponde hacer nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Pues simplemente someternos a Jesucristo, someternos a Dios. Porque de lo contrario, pues el sacrificio de Jesucristo sería en vano. Entonces, ¿para qué vino Él? ¿Para qué se despojó Él de su gloria y venía a morir con esa muerte tan horrenda que tuvo por ti y por mí? Y para que nosotros hoy no valoremos eso, pues ninguna gracia es. Hermano, nosotros tenemos que ser agradecidos y, mejor dicho, agarrarnos de la mano del Señor y someternos a Él.
No podemos pedirle al Señor Jesús que libre nuestras batallas con Satanás y sus huestes, porque ya Él nos dio poder y autoridad sobre el mundo de las tinieblas. Yo no le puedo pedir al Señor, Señor, líbrame, ayúdame, porque es que ya Él hizo lo que tenía que hacer por mí. Ahora me toca a mí hacer lo que yo tengo, lo que me toca hacer a mí. Y si yo no lo hago, pues le estoy dando riendas sueltas a Satanás. Lucas 10, 17 al 19, dice la palabra: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Mire lo que dice el Señor. Los discípulos venían contentos diciendo: Señor, Satanás lo derribamos, en otras palabras. Pero el Señor les dice: yo les he dado potestad de hollar serpientes y escorpiones. O sea, aprovechenla y manéjenla como se debe manejar, con orden y con obediencia. Porque el Señor nos puede dar mucha potestad, mucha autoridad, pero si nosotros no obedecemos su palabra, esa autoridad queda por el piso. Entonces, ¿tenemos autoridad de parte de Dios? Claro que la tenemos, pero ¿será que la estamos usando como es? ¿Sí estamos obedeciéndole al Señor? ¿Sí estamos obedeciendo? Salmo 91, 13 dice la palabra del Señor: sobre el león y el aspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Mire, usted sabe lo que es un león. Yo le tengo miedo al león hasta por verlo en la televisión cuando se le paran esas melenas. Y sin embargo la palabra aquí dice: sobre el león y el aspid pisarás. O sea, no es que nosotros literalmente vamos allá a pisar un león, no. Se refiere a las dificultades, a los problemas que se nos vengan encima. Pueden ser muy duros, pero en Cristo nosotros podemos ser libres de todas estas cosas, hermano. La palabra del Señor nos dice: no podemos permitirle al enemigo que todavía tenga derecho legal sobre nuestras vidas. No se lo podemos permitir, porque es que ya Cristo pagó un precio por nosotros. Entonces, con el enemigo no nos ocurren hoy muchas cosas, pero nosotros no podemos darle, como se dice, darle papaya al enemigo. No podemos darle a él libertad de que tenga parte en nuestra vida. No podemos aceptarlo. Hay que reprenderlo, hay que echarlo fuera, mis hermanos. Hay que echarlo fuera, pero para eso se necesita tener la comunión con el Señor. De otra manera, no hacemos absolutamente nada. Dios nos quiere que cedamos terreno al enemigo. Él no quiere que yo le ceda parte de mi vida al diablo. Y mediante el pecado nosotros le cedemos terreno. Si yo peco, le estoy diciendo: Satanás, ven, acércate. Cuando aceptamos compartir nuestro espacio con el enemigo, él se fortalece y nos debilita. Entonces jamás podemos llegar al punto de consentir con el enemigo. No podemos establecer acuerdo con él. No podemos vivir una sola parte de lo que Dios nos ha dado. Esto sería tanto como prepararnos para experimentar una vida sin frutos. Recordemos que el enemigo permanecerá en nuestro territorio mientras se lo permitamos. Es hora de elevarnos y poseer las enormes bendiciones que el Señor tiene para nuestra existencia. Dios no quiere que sigamos siendo el objetivo del enemigo. Él no quiere que vivas bajo la opresión y las ataduras. Quiere romperlas y darte libertad para que lo conozcas y puedas vivir como una persona normal.
Entonces, mis amados hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí porque este estudio es bastante larguito. Continuamos el próximo miércoles, si Dios lo permite. Vamos a estarle dando gracias a Dios. Y les recomiendo, lean las citas y pídanle al Señor sabiduría. Porque este es un tema muy importante sobre la liberación interior de nosotros. Nosotros mismos le permitimos al Señor que nos libere o nosotros mismos no permitimos que lo haga. Le permitimos a Satanás que nos ate, siempre y cuando nosotros no cumplamos la palabra del Señor, siempre y cuando nosotros no obedezcamos, siempre y cuando nosotros no nos sometamos a la palabra. Y la idea de nosotros que conocemos a Cristo no es que sigamos atados ahí, que el diablo haga con nosotros lo que le dé la gana, no. La idea, el objetivo de Dios con nosotros es que nosotros seamos libres y disfrutemos con libertad lo que Él ha creado para nosotros. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, te bendecimos, te exaltamos, Señor Dios mío. Gracias por haberme permitido compartir, Señor amado, esta palabra, Señor. Que los hermanos, Dios mío, Padre Celestial, hayan puesto, Señor amado, su mente, su corazón, Señor bendito, su disposición a escuchar tu palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Señor amado. Gracias por todos aquellos que escucharon, Señor amado. También te pido, Señor, por aquellos que en estos momentos, Dios mío, están con quebrantos de salud, que seas tú, Señor, extendiendo tu mano de poder sanadora, Dios mío, Padre, en la parte afectada de cada uno de ellos, Señor, que visites los hospitales, las clínicas, los centros de salud, Señor amado, ahí en los hogares donde están aquellas personas desahuciadas por los médicos, Señor, que tú extiendas tu mano poderosa y lo levantes si así te place, bendito Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Bueno, quiero mandar un saludo muy especial a todos mis hermanos, a mis pastores, a mi esposo, a mi hija, a mi nuera y a todos aquellos hermanos que escuchan el programa Aprendiendo con la Biblia. Nos vemos el próximo miércoles por este mismo canal, a esta misma hora, si así Dios lo permite. Dios me les bendiga, Dios me les guarde y hasta pronto. Chao.